profe, bien, muchas gracias. Bueno, me alegra, me Buenos alegra. días, profe. Buenos días. Hola, Diego, buenos días. Bueno, le estaba dando un poquito de espera a las chicas, pero bueno, creo que por el momento no se van a conectar. Bueno, la idea de hoy es que conozcamos un poquito de eh, la definición de lo que sería psicología del deporte. Eh, Otro, digamos que de los aspectos es conocer algunas de las ciencias que complementan también la psicología del deporte. ¿Listo? Entonces, denme un segundito, ya iniciamos. Bueno, entonces, que a veces mi computador no abre el explorador de archivos, entonces se queda como pensando mucho. Pues voy a abrirlo desde acá, desde el Drive.
Creo que desde ahí ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Esperen porque esto ya lo vimos. Fueron los acuerdos iniciales. Ya desde acá. Bueno, está también lento. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, está cargando. Bueno, como toda ciencia, pues ustedes saben que el objeto de estudio, ¿no? De la psicología, pues es el ser humano, ¿cierto? Y obviamente con respecto a una disciplina, ¿cierto? Una especialidad del deporte, pues nos convoca a entender al ser humano, ¿cierto? En un ambiente específico, ¿sí? Que demanda pues el deporte y obviamente pues en dirección a lo que interviene en las diferentes áreas del ser humano, ¿cierto? Como la conducta, su cognición, su comportamiento, su emoción. ¿Mm? La psicología del deporte, pues obviamente pues aplica al ser humano en su rol, ¿cierto? De deportista. ¿Mm? Sin embargo, también vemos que hay psicología del entrenador, hay psicologías pues aplicada al entorno deporte, pues digamos que en grupos, ¿cierto? Y en las diferentes modalidades. Eh, Hay muchos psicólogos deportivos que están enfocados pues en una sola eh, modalidad deportiva o hay otros que manejan, digamos que algunos aspectos basados en algunos, no sé, planes de entrenamiento a nivel cognitivo, conductual y comportamental que obviamente pueden ser efectivos. ¿Mm? A veces nosotros necesitamos para cada una de las personas, ¿sí? Para cada uno de los actores en denominado espacio, obviamente su plan individual. ¿Mm? Entonces, pues a lo largo que va pasando pues la asignatura, vamos a identificar cómo hace parte de lo específico y del todo. ¿Mm? Entonces hoy vamos a entenderla, psicología como ciencia del deporte. ¿Mm? Inicialmente pues vamos a encontrar algunos antecedentes cuando pues no estaba instaurado, no estaba establecida la psicología del deporte. ¿Mm? Y entonces pareciera que empezaban a darse esas necesidades y a surgir eh, como esos deseos de poder intervenir desde lo psicológico en el ambiente deportivo. ¿Mm? Entonces, pareciera que hubiera pues mayor requerimiento a la esfera cognitiva del deportista. ¿Mm? Inicialmente pues era importante todos sus aspectos físicos, ¿cierto? Netamente, pero obviamente hay muchos comportamientos que son bastante evidentes, ¿no? Y obviamente pues el entrenador pues de pronto por desconocimiento o por falta de pronto de ciertas habilidades, no se podía entender, ¿cierto? A ese atleta, a ese deportista, ¿no? Y terminaban pues obviamente desertando o logrando de pronto algún otro tipo de formas graves de enfermedades mentales, bueno, digamos, por X o Y motivo, que aún pasa, ¿no? También existía como esa necesidad de desarrollar premisas psicofísicas superiores, ¿sí? ¿Cómo potencializo yo entonces el nivel atencional, ¿cierto? De algunas personas, ¿m? Sus habilidades a nivel comunicativo, ¿no? Obviamente, pues pasando de pronto de lo cognitivo a lo emocional, ¿sí? ¿Cómo cambio yo también el comportamiento? Una persona que es bastante agresiva, ¿m? O incluso pues en el extremo violenta. ¿Sí? ¿Cómo manejo yo la ira, ¿sí? La ansiedad, la depresión? ¿M? Bueno, aumentar el grado de estabilidad de los resultados. Muchos de los componentes del ser humano están basados en eso, en sus emociones. Y nosotros pues tenemos picos,
picos en los cuales tenemos unas crisis, picos en los cuales pues somos, pues digamos que estables en el tiempo, pero pues hay otros momentos en que pues somos pues eufóricos y logramos ciertos objetivos y ciertas metas. Entonces, ¿cómo mantengo yo esa cúspide, ¿no? Ese éxito durante tanto tiempo? Aumentar el grado de estabilidad de los resultados, bueno, ya. Estimulación y regulación del comportamiento deportivo. ¿Cómo trabajo yo la motivación? ¿Cómo yo trabajo el nivel de activación? ¿Sí? Sabemos que el cuerpo también se prepara pues físicamente, pero ¿cómo lo puedo controlar yo desde mi cognición y mi emoción? El carácter trascendente de las acciones en las competencias. ¿Qué quiere decir? Que de pronto todos los aspectos que yo estoy entrenando, ¿cierto? Previamente pues a la competencia, se establezcan y se den en esa competencia, ¿no? Sabemos que pues obviamente el ambiente y la exigencia es completamente distinto. Ver a los rivales, ¿sí? Es vivir en ese clima a veces que es bastante tensionante, ¿sí? Y obviamente cómo controlo yo aspectos de estrés, bueno, de ansiedad, ¿sí? De tolerancia a la frustración, del dolor. Entonces, vamos a entender diferentes aspectos, ¿cierto? En esta sesión. Una primera, que es la definición, ¿sí? Una segunda, los objetivos de la psicología deportiva como ciencia, ¿sí? Y otras, las tareas que nos hemos propuesto, ¿no? O que se ha propuesto la psicología del deporte para trabajar, ¿sí? En investigaciones, para trabajar como ciencia, para fortalecer algunas teorías, para refutar algunas teorías. ¿No? Y obviamente para pues encontrar esos avances científicos, ¿no? Obviamente que estén en pro pues a lo deportivo. Bueno, entonces, para entender la psicología del deporte, debemos saber que tiene pues influencia de las ciencias psicológicas y de las ciencias del deporte. ¿Sí? Y la podemos definir como un objeto de estudio, ¿cierto? El conocimiento de las tendencias psicológicas que caracterizan la actividad deportiva. Entonces, primero, ¿a quién aplicamos entonces psicología al deporte? ¿A quién hacemos psicología? Entonces, yo ya les había mencionado. Obviamente, pues a nuestro centro de interés, ¿sí? Que tiene que ver con el atleta, con el deportista, con el cliente, como lo quieran denominar. También para mí mismo, ¿sí? Como entrenador. Muchos de los aspectos psicológicos están dados en esas relaciones humanas. ¿Cómo establezco yo esa comunicación? ¿Sí? ¿Cómo soy directivo? ¿Cómo soy líder? ¿Sí? Digamos que muchos de estos aspectos también son entrenados a través del coaching deportivo. Sin embargo, la psicología nos ayuda a entender esas grandes esferas, ¿no? La cognición, el comportamiento, la conducta y la emoción del ser humano. Obviamente, pues esto a nivel individual va a trascender a nivel social, ¿cierto? A otras esferas. ¿En qué nos centramos hoy en día? En la salud, ¿cierto? Mental de esa persona. Y es algo que pues actualmente está pasando, ¿no? Nos interesa ser un tanto más humanistas, ¿no? Comprender pues a ese deportista en su globalidad, no solo físicamente, en sus resultados, en sus récords, sino también pues en esa salud mental. Ustedes saben que, bueno, no sin desconocer el cuerpo, pues ese eje y ese control lo denomina el cerebro, ¿no? Lo maneja el cerebro. Y cuando tenemos algunas dificultades a nivel cerebral, ¿sí? Eso no quiere decir que tenga deficiencias, ¿sí? O que tenga algún retraso mental, ¿sí? Como se le denominaba antiguamente, una discapacidad. No, obviamente digamos que el entenderlo me va a ayudar también, digamos que de una u otra forma, a trabajar sobre esas dificultades. ¿Mm? No todos tenemos una formación y una estimulación cognitiva a lo largo de nuestro desarrollo que para cuando somos profesionales, pues estemos plenamente y seamos equilibrados en todas nuestras áreas, ¿cierto? Específicamente.
Nosotros tenemos que trabajar en muchos de los aspectos a nivel psicológico. No somos perfectos, no somos unos robots. Entonces, obviamente la psicología sí nos ayuda a entender a ese ser humano, ¿sí? En todos sus componentes. La posibilidad de pronosticar los fenómenos psicológicos que se relacionan con la actividad deportiva. ¿Qué le está pasando a mi deportista? Porque pues ha bajado su rendimiento o su nivel deportivo. Porque llegó de pronto con una mala actitud, porque está cargado psicológicamente. ¿Sí? Necesita hablar, necesita hacer su catarsis, como se dice desde el psicoanálisis, ¿sí? ¿Qué lo perturba? ¿Sí? ¿Qué lo trauma? Porque también digamos que cargamos con ciertas situaciones desde la infancia, desde nuestro desarrollo, desde nuestro neurodesarrollo, ¿no? Que nos genera ciertas barreras, ciertos conflictos internos que no nos dejan fluir. ¿No? Y eso hay que también trabajarlo. No solo pues ese componente de pronto que es tangible, que veo, sino aquello que es intangible, ¿sí? Abstracto, está ya guardadito en ese cerebro. Bueno, un enfoque metodológico y métodos de investigación, ¿sí? ¿Para qué me sirve la psicología del deporte? Obviamente, para entender el ser humano, para saber cómo cómo hago su intervención y cómo obtengo unos buenos resultados, ¿cierto? O cómo potencializo, ¿sí? Esas habilidades que ya tiene ese deportista. ¿Mm? Obviamente para el entrenador va a ser distinto y obviamente pues para los equipos también. ¿Mm? Porque pues hay psicología de grupos, digamos que cómo se movilizan también los equipos de trabajo, cuáles son sus dinámicas, su clima a nivel interno, ¿sí? Incluso también se comparte esa emocionalidad. ¿Listo? Un cuerpo de conceptos cuyas relaciones describen las normas de su objeto de estudio, ¿cierto? Entonces, muchas de las vertientes a nivel psicológico, muchos de los enfoques nos ayudan a organizar y a entender y a evaluar, a diagnosticar, ¿cierto? Ese ser humano. ¿Mm? Y cómo a través incluso de, como de esa estructura, esos perfiles a veces que nosotros logramos identificar, entonces ya para un entrenador es más fácil, ¿cierto? Bueno, con este tengo déficit atencional o con este tengo una desmotivación o con este tengo que trabajar a nivel perceptivo otras cosas, aprende de una forma distinta y que es un tanto lo que nosotros vamos a aplicar a nosotros mismos. ¿No? ¿Cómo aprendo? Que es, digamos que un constante, una función cognitiva constante en nosotros, el aprendizaje. ¿Sí? Miren, ustedes a lo largo de su vida van a aprender toda la vida, pero a medida que nosotros vamos creciendo y vamos envejeciendo, ese aprendizaje se va volviendo más lento, porque nuestro cuerpo se va volviendo más lento. ¿No? Digerimos las cosas un tanto más lento, ¿sí? Pero obviamente pues hay que aprovechar todo esto que podemos lograr analizar, ¿cierto? Y guardar allá a nivel cerebral, coger lo que más podamos de nuestros ambientes, ¿sí? Obviamente ambientes enriquecidos, porque pues si yo vivo en un cuartico solo, sin algunos estímulos, ¿m? Si no tengo un libro, si no tengo, digamos, algunos elementos para poder nutrir ese ambiente, pues obviamente estoy, como se dice, eh, pues no vulgarmente, pero sí como atrofiando mi cerebro. ¿Mm? Si yo estoy expuesta a unos estímulos que no nutren mi cerebro, pues obviamente no estoy haciendo nada, no estoy aprendiendo, ¿sí? Y al contrario, estoy involucionando, estoy metido en ese mundo inmerso en el cual obviamente no está enriquecido y pues va a generar esa involución. ¿Mm? Entonces, miren que también tenemos que empezar a analizar, bueno, en qué situaciones estoy para poder entender al otro, ¿sí? Eh, entendiéndonos como entrenadores, bueno, futuros entrenadores, también futuros deportistas. Obviamente va a ser más fácil entender al otro. ¿Listo? Bueno,
Entonces, la actividad deportiva como objeto de estudio, ¿sí? Entonces acá hice como una fórmula. Ay, en esta herramienta no puedo rayar, voy a mirar. Mm, no. Bueno, entonces inicialmente, pues obviamente, inicialmente tenemos pues nuestro participante, ¿cierto? ¿Quién es nuestro participante? ¿No? Inicialmente, pues el deportista, ¿no? Pero pues también está el entrenador, está también nuestros grupos, ¿cierto? Incluso nuestro cuerpo administrativo. ¿No? Tenemos una ejecución, una acción, un deporte, ¿cierto? Con una naturalidad, con unas reglas, ¿sí? Con unas técnicas, ¿sí? Con unas tácticas, ¿sí? Con un plan, ¿sí? Todo lo que tiene que ver la ejecución. Y obviamente unas condiciones para poder realizar esta acción, esta ejecución, ¿sí? Un ambiente deportivo, ¿sí? También ajustado a unas reglas, ¿sí? Unos campos de acción, ¿sí? Como el terreno de juego, por decirlo así. Y esto nos va a dar un enfoque sistémico, es decir, ay, no puedo rayar acá, qué triste. Es decir, nosotros tenemos un microsistema, ¿cierto? Pequeñito, un puntico allí, en el cual está centrado, ¿cierto? En nuestro participante. Pero obviamente ese participante hace parte, ¿cierto? De unos sistemas más y más grandes cada vez, que se van convirtiendo en esos macrosistemas. A eso le denominamos enfoque sistémico. ¿Mm? Entendiendo, ¿cierto? Que es el eje central, ese participante, ¿cierto? Ese gestor deportivo, ese entrenador, ¿cierto? O ese equipo de trabajo, ¿sí? Se está movilizando y depende de unos sistemas cada vez más grandes. Tanto así que un macrosistema puede ser el Sistema Nacional del Deporte, ¿sí? Que tiene que ver, digamos que un tanto constituido jurídicamente, políticamente, ¿cierto? Y económicamente. Entonces, miren que este enfoque sistémico, ¿sí? Es nuestro objeto de estudio, ¿sí? Como actividad deportiva. Entonces, miren que pues se unen a esta fórmula, pues todos estos agentes deportivos, medios deportivos, ¿cierto? Y obviamente unas áreas deportivas muchísimo más grandes. ¿Sí? Entonces, decirse que la psicología deportiva solo está enfocada en el deportista, pues es erróneo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es solo el deportista en su individualidad, sino en su colectividad. Y su colectividad, pues hace parte de otros agentes deportivos. ¿Mm? Bueno, Rudik nos ayuda a entender un tanto esta forma de analizar, ¿cierto? La psicología del deporte. ¿Mm? Entonces él dice, hay unos factores psicológicos generales de la actividad deportiva, ¿cierto? Y el análisis psicológico de los diferentes, bueno, o los diversos deportes. ¿Mm? Entonces acá habla de la psicología de la actividad deportiva, ¿sí? Una relación entre deportista y su deporte. ¿Mm? Pero un segundo aspecto corresponde al estudio de las cualidades específicas del deportista y de las formaciones generales de su personalidad. ¿Mm? Entonces hay una relación allá específica, social incluso, ¿sí? Interpersonal, ¿sí? Pero hay otra que tiene que ver más específicamente y atiende a su individualidad, ¿sí? Entonces, él podría denominar que la psicología del deporte tiene que ver con la relación entre la actividad deportiva, ¿cierto? Y la psicología del deportista. ¿Mm? Obviamente en la actividad deportiva pues cabe el entrenador, ¿cierto? Cabe pues los compañeros, ¿cierto? Incluso pues todo la interdisciplinariedad que hay en el cuerpo administrativo incluso y su deportista, su individualidad, su personalidad. Eso para Rudik, ahorita creo que vamos a ver otro.
Entonces, miren, este sería como el enfoque sistémico, ¿sí? Obviamente no denominado de esta forma, pero sí, digamos que de aquí se pueden encontrar las redes y la forma eh, de, de encontrar en qué trasciende o a qué interviene, ¿cierto? La psicología misma. Entonces tenemos el deportista, los entrenadores, los adversarios, los aficionados, los árbitros, ¿cierto? Los ejecutivos del deporte, el ambiente, la competencia, el estrés del entrenamiento, ¿cierto? Y un sentido personal. Entonces, miren que se va volviendo un tanto más grande ese objeto de estudio de la psicología. Para Martens hay un enfoque un tanto más clínico de la psicología del deporte. Nosotros tenemos, bueno, los psicólogos tienen muchos enfoques y muchas líneas de intervención, ¿no? Nosotros hacemos psicología clínica, que es un tanto más abierta y una globalidad. Tenemos psicología educativa, que está enfocada pues en todo el ambiente escolar. Tenemos la psicología jurídica, ¿cierto? Que está dado también, digamos que como forma de ser peritos, de dar cuenta de las facultades psicológicas, bueno, a veces de los acusados o de las víctimas, ¿cierto? Específicamente de todo este ambiente jurídico. Mm, tenemos psicología social, ¿cierto? Que tiene que ver con las culturas, con la sociedad en general. Y la psicología deportiva, ¿no? No sé si se me escapa alguna. Unas más especializadas, unos se dedican, digamos que a la población infantil, otros se dedican a la población eh, juvenil adulta, ¿cierto? Y otros estarán pues para la vejez. ¿No? Mm, bueno, dentro de los enfoques, muchos de los enfoques están basados en técnicas cognitivo-conductuales, que son como las más asertivas, pero hay otras que tienen que ver con el enfoque familiar, ¿cierto? Se trabaja con las dinámicas familiares, otros psicología netamente comportamental, otros lo harán para las relaciones de pareja, otros se enfocarán en la neurocognición, ¿cierto? En la neuropsicología. Y bueno, digamos que allí hay una serie de pronto de dinámicas que se pueden aplicar también en la psicología del deporte, ¿no? Dentro de estos enfoques. Martins, ¿qué dice? Esto es netamente clínico, ¿sí? El rol del psicólogo deportivo es clínico, es decir, que la psicología del deporte es una forma operativa, ¿sí? Como aquellos que hacen, digamos, como psicólogos en el deporte, ¿sí? O sea, netamente ese rol de psicólogo. En este sentido se establecen unas tareas y él dice, primero, hay que desarrollar programas para incrementar esos rendimientos. Pareciera que fuera un científico, ¿no? Entonces yo le pongo la medición del electrocardiograma, el electroencefalograma, ¿cierto? Y obviamente pues mido esos resultados. Tengo que usar unas técnicas de evaluación. Entonces yo todo el tiempo, ¿cierto? Estoy evaluando la evolución, ¿sí? Un antes y un después, un antes y un después. ¿Mm? Obviamente, esa evolución del antes y el después, debo tener un plan de intervención, ¿sí? Que es un tanto lo que nos dice. Servicios de intervención. Y pues obviamente aquí medía, ¿cierto? La comunicación entre el deportista-entrenador, deportista-deportista y entrenador-entrenador, ¿sí? Pareciera que, digamos que fuera también un tanto crucial los objetivos que se plantean en referencia al otro, ¿sí? Al otro como par, ¿cierto? Deportista-deportista, al otro como es en esa jerarquización, ¿cierto? Como el jefe, por decirlo así, deportista-entrenador, y obviamente también, digamos, lo que se refiere a entrenador y entrenador. ¿Mm? Bueno, digamos que esas relaciones. Entonces pareciera que fuera como ese científico, ¿no? Muy técnico, muy clínico, muy de encontrar evidencias, ¿cierto? De intervenir, ¿cierto?
y de trabajar algunas técnicas. Entonces, en ese orden de ideas, todo depende también, ¿cierto? De la especialidad del psicólogo. ¿Sí? A mí me gusta muchísimo la cognición, trabajar la cognición. Y obviamente consigo va la emoción. ¿No? Por eso me gusta muchísimo la neuropsicología. Entonces, este primer enfoque que vamos a trabajar, estas primeras sesiones, lo vamos a trabajar desde la cognición, ¿sí? Cómo está establecido y estructurado el cerebro para poder entender, ¿cierto? Su percepción, su sensación y percepción, su atención y concentración, su motivación, ¿sí? Su voluntad. Un tanto, digamos que todo eso que está metido allí y eso que faltan, pues bastante procesos cognitivos. Luego vamos a ver un tanto de cómo interviene el deporte en la personalidad, ¿cierto? De un deportista. Y más adelante, pues vamos a ver algunos ambientes. Ese sería como el orden del programa, para que ustedes lo entiendan. Entonces, muchos psicólogos están basados pues en el humanismo, otros están basados pues en estos enfoques cognitivos conductuales, otros serán netamente clínicos, ¿cierto? Y ustedes van a encontrar algunas estructuras. Las que yo les acabé de compartir, ¿cierto? Son como las más usadas, ¿cierto? Y que han tenido cabida a lo largo del tiempo desde que se estableció la psicología del deporte. ¿Listo? Bueno, espérenme un segundo, tomo un poquito de agua. Espérenme un segundo. Listo. Entonces, de aquí surgen muchas preguntas y que incluso nosotros a veces nos hacemos. ¿Por qué uno soluciona mejor los problemas de juego que otros? ¿Por qué será alguien que me responda a esa pregunta? ¿Por qué les queda más fácil resolver los problemas de juego a unos deportistas que a otros? Profe, porque de pronto han tenido experiencias anteriores que los llevan a que puedan mejorar o que solucionen mejor los problemas, o cognitivamente también son mejores que otras personas, que otros deportistas. Bueno, bien. Listo. ¿Quién me responde a la siguiente pregunta? ¿Por qué unos son más persistentes que otros? ¿Por qué? No sé, pero digamos, yo pienso que es por lo que, digamos, se mantienen en el entrenamiento constante, de que quieren siempre entrenar lo más duro como para siempre ganar, no sé. Bien. Listo. Es que no sé quién me está hablando, pero bueno. Bien. Digamos que las respuestas que me acabaron de dar los dos no es que estén bien, no es que estén mal, ¿m? Sino que nosotros tenemos diferencias individuales. Como yo les decía, si nosotros tuviéramos, digamos que una sola formación un tanto parecida, seríamos parecidos, ¿cierto?
Pero obviamente no tenemos los mismos papás, no tenemos las mismas pautas de crianza, no tenemos el mismo desarrollo, no tenemos el mismo cerebro. ¿Mm? Y no lo moldeamos igual. ¿Mm? Entonces, ¿para qué me ayuda la psicología pues en el deporte? Para entender esas diferencias individuales, para entender esa personalidad. ¿Mm? Ustedes van a encontrar, digamos que chicos pues pequeñitos, ¿cierto? Que ya están mostrando sus rasgos de personalidad. ¿Mm? Ustedes saben que la personalidad no solamente tiene que ver con algunos aspectos heredados de nuestros padres, ¿Mm? sino que también depende muchísimo del ambiente, de la estimulación que recibió durante esos primeros años de vida, ¿sí? Y que obviamente se están fortaleciendo en unos ambientes, ¿sí? En una sociedad. ¿Mm? Entonces, pues obviamente no le podemos echar solo la culpa a la genética, sino que también a nuestro entorno social. ¿Mm? Incluso las dinámicas familiares, que es como el entorno más pequeño que tenemos. Entonces, pues obviamente surgen este tipo de incógnitas, este tipo de preguntas, ¿cierto? Que obviamente para los entrenadores era bastante complejo entenderlo, ¿sí? Porque no era su formación. ¿Mm? Porque algunos se derrumbaban en las competencias mientras otros, incluso con condiciones físicas inferiores, lograban obtener altos logros, ¿sí? A veces uno dice, o queda aterrado, ¿no? Obviamente pues porque uno conoce los procesos. ¿Sí? Porque algunos deportistas aprendían o adquirían las destrezas más rápidamente que otros, ¿sí? Y no tiene que ver con inteligencia. A veces tiene que ver con las estrategias con las que yo enseño, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que aprender a conocer tan detalladamente a mi deportista que debo identificar cómo aprende. ¿Mm? Miren que acaban de recibir también datos muy curiosos con respecto a su aprendizaje, ¿sí? No todos aprendemos de forma visual, viendo. No todos aprendemos de forma auditiva, escuchando, ¿sí? Hay algunos que necesitamos hacerlo, ¿sí? De forma kinestésica, ¿cierto? Moviéndome, haciéndolo, ¿cierto? Muy operativo. ¿No? Entonces, miren que esos canales de información a veces nosotros ni siquiera sabemos o no los reconocemos en nosotros mismos. ¿Cómo se lo vamos a pedir entonces al otro? ¿Sí? Bueno, son preguntas que se van ahí construyendo. Entonces, ¿cómo se crea entonces o se oficializa esa psicología del deporte? Digamos que surge a través de los Juegos Olímpicos de la era moderna, ¿cierto? Sabemos que los Juegos Olímpicos tienen como un alto, un pare, debido a las diferentes guerras, pero de hecho se han celebrado, ¿cierto? Consecutivamente. ¿Mm? Entonces miren que desde allí empezaron a identificar y ha sido siempre como ese referente mundial, ¿no? Hoy en día, pues digamos que el tema de la salud mental, ¿sí? Antes porque hacía falta trabajar, ¿no? Ese componente. Ahora porque eso está un tanto debilitado, porque no todo el mundo accede pues al psicólogo del deporte, ¿cierto? No todo el mundo accede, digamos que a esas intervenciones, no todo el mundo sabe cómo se encuentran los deportistas a nivel mental, ¿cierto? Y obviamente pues en estas estructuras que a veces son tan cerradas, ¿sí? Que no pueden permear otros, sino que son, digamos que, muy unidireccionales, entonces pues obviamente se dan este tipo de casos. Entonces, especialistas en países desarrollados o en vías de desarrollo, ¿sí? Por lo general, esta corriente inicia desde Europa, ¿sí? Bueno, digamos que ha sido bastante evidente que es como cuna, ¿sí? De psicólogos. Y en Europa es más la población masculina que estudia psicología pues en países latinos. Entonces, algunos entrenadores aprendieron psicología, ¿sí? Entonces se dieron cuenta que esta forma de entender el ser humano, ¿sí? Que esta ciencia que incluso pues es bastante hermana
¿cierto? De todos aquellos componentes del deporte, ¿sí? Porque tenemos, digamos, o compartimos el mismo objeto de estudio, ¿sí? Por otro lado, teníamos psicólogos vinculados a la actividad deportiva que se sintieron atraídos por resolver algunos de esos retos, ¿cierto? O, bueno, de esos problemas que se evidenciaban en el ambiente deportivo. ¿Mm? Y entonces eso se volvió como, no como el boom, pero sí una corriente bastante fuerte, tanto así, ¿cierto? Que digamos que se fue globalizando, ¿sí? Nosotros como psicología del deporte aquí en Colombia, nuestra raíz más cercana es la escuela cubana, ¿sí? De psicología del deporte, la Manuel Fajardo. Y ellos, digamos que incursionaron pues a nivel latinoamericano, ¿sí? Entonces se fueron como esparciendo a los diferentes lugares y desde allí entonces también ha culminado pues la psicología del deporte. ¿Mm? Bueno. Todo aquello, pues, obviamente dio lugar a los primeros trabajos y conclusiones que se informaron por diferentes medios y así se incrementó, pues, digamos que la forma de institucionalizar la psicología del deporte. ¿Cuáles fueron, digamos que las corrientes que influenciaron eh, esta especialidad? Entonces, como les decía, desde la antigua Unión Soviética, ¿cierto? En Alemania y en Checoslovaquia, bajo Puni y Rudik, que es un tanto una de las teorías que les acabé de mencionar, ¿no? Establecieron pues un programa de psicología del deporte en la Universidad de Leningrado, ¿cierto? Que hoy es San Petersburgo, y además el Instituto de Cultura Física de Moscú. ¿No? Entonces miren que esta corriente viene pues un tanto de esa demarcación europea. Y si se dan cuenta son psicólogos, hombres, ¿no? Estudia las particularidades de los procesos de reacción en relación con el trabajo muscular, ¿cierto? Kunat, que es otro también referente psicólogo deportivo, bueno, para la psicología del deporte. Este se distinguió formando pues psicólogos en la República Democrática Alemana, y Vanek en Checoslovaquia y Antonelli en Italia. Antonelli también, digamos que tuvo bastante fuerza con respecto a los estudios que hizo en atletismo. ¿Mm? Todos ellos impulsaron su desarrollo en países y en diferentes partes del mundo. Entonces, como que fueron criados ahí en esa escuela y luego se fueron, digamos que de una u otra forma, pues mediática, ¿no? A generar ese boom de la psicología del deporte. Bueno, Antonelli fue como el fundador y presidente de la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte. Tuvo allí, pues, digamos que grandes congresos en los cuales empezaron a fluir entonces otras corrientes, ¿no? Entonces, desde allí nace también el segundo Congreso Internacional se hace en Estados Unidos, ¿sí? De ahí se funda entonces la Sociedad Psicológica del Deporte Norteamericana, ¿sí? Y más adelante, pues obviamente tienen sus reconocimientos especiales. Bueno, aquí digamos que un tanto más como su desarrollo, sus diferentes participaciones, ¿cierto? En los congresos que eran como los más importantes, por decirlo así, para poder extender, ¿sí? Esta especialidad, ¿sí? Desde allí, digamos que está desde esa metodología. Bueno, en 1960, entonces, miren, surge desde la psicología del deporte, ¿cierto? Específicamente en Cuba. Se fundó entonces la Escuela Superior de Educación Física Manuel Fajardo, ¿sí? La orientación de otros países se estructuró en una cátedra de psicología del deporte, que contó con la asesoría de especialistas soviéticos como Petrovich, Rashenkov y Medvedev. Incluso, pues aquí digamos que muchos de los trabajos que ellos ya heredaban, pues tenían que ver con Punin y, y obviamente pues que han sido como el fuerte, ¿no? Muchas de las metodologías que ellos utilizaron, muchas de las teorías, pues son actualmente utilizadas, ¿sí? Bueno,
Un grupo de profesores de educación física mostraron también ese interés por los problemas de psicología del deporte y pasaron a engrosar pues esta cátedra. Entonces son los que fortalecen allí la psicología del deporte, un tanto entendiendo la esencia, ¿no?, del deporte mismo. Bueno, García Ucha es otro de los referentes bastante interesantes que tenemos nosotros aquí en Colombia. ¿Listo? Entonces acá pues es una tablita que nos muestra las fechas claves en la historia de la psicología del deporte y del ejercicio. Un tanto lo que ya les había comentado. ¿Sí? Bueno, de pronto eso no quiero que se lo aprendan, pero sí que tengan en cuenta de pronto como las fechas, ¿no? O sea, miren, no es tan vieja, digamos, por decirlo así, esta especialidad, sino que es un tanto más contemporánea, más cercana a nosotros, ¿sí? Bastante joven. Bueno, entonces los factores que contribuyen al desarrollo de la psicología del deporte es en primera instancia esa búsqueda de la excelencia de los deportistas. ¿Sí? ¿Cómo puedo potencializar, cómo puedo mejorar, cómo puedo intervenir, ¿cierto?, para obtener unos resultados exitosos, ¿sí?, óptimos. El deporte como función social. Entonces, ¿cómo me sirve también el deporte para generar incluso a nivel terapéutico unas estrategias? El interés del espectador. Ustedes saben que es bastante influyente, ¿no?, en las personas que son espectadores del deporte. Y por último, el movimiento hacia la salud. Un cuerpo sano, detrás hay una mente sana. Entonces, los cambios más dramáticos en el campo de la psicología del deporte comenzaron hacia la década del 80, cuando muchos de los comités olímpicos en diferentes países empezaron a determinar que necesitaban en sus cuerpos, ¿cierto?, la colaboración de psicólogos deportivos. ¿Todo esto para qué? Pues para la preparación de cada ciclo olímpico. Entonces, como ya les había mencionado, hay muchas líneas, ¿cierto?, de la psicología, pero las que influyen más en la psicología del deporte tiene que ver con esos aspectos clínicos, ¿no?, que les mencioné anteriormente, y la psicología general, ¿cierto?, específicamente en sus componentes social y del aprendizaje. ¿Sí? Pareciera que tuviera bastante influencia o estas líneas. Sin embargo, lo que les decía, como que los psicólogos son bastante autónomos de utilizar sus diferentes enfoques y sus líneas de especialidad. Obviamente, pues eso se concertará con quien lo emplea, ¿no?, o con lo que necesita el entrenador. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles son los métodos de investigación que se utilizan en la psicología del deporte? Primero, la observación. Ustedes saben que la observación pues no es solo generar ese contacto visual, ¿cierto?, identificar todos esos aspectos no verbales que me puede dar el deportista, sino que cómo puedo yo generar también ciertas pautas conductuales, ¿sí?, que me pueden dar bastante información con respecto a la valoración inicial, con respecto al diagnóstico, con respecto a digamos que, cómo se encuentra, ¿cierto?, el deportista. Entonces, la observación, que es un método básico en la psicología y puede ser natural y dirigida. Por eso es importante que incluso ustedes, ¿no?, ustedes y nosotros, hagamos ese rapport, ese primer contacto, ¿sí?, a través de la entrevista con nuestros deportistas. ¿Para qué? Pues para conocer todo su entorno, sus áreas a nivel global, ¿cierto? Cómo tiene esas creencias con respecto a su vida, ¿sí?
una buena entrevista me puede dar bastante información de cómo se encuentra esa persona. ¿Mm? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Sí? ¿Cuál es su realidad? ¿En qué cree? ¿En qué no cree? ¿Mm? Entonces, incluso cuando uno habla con otra persona, expresa fácilmente, ¿cierto? Cómo está ya esos pensamientos guardados, ¿sí? Si tiene falsas creencias, ¿no? Con respecto a las situaciones. ¿No? Bueno, por otro lado, encontramos pues también el grueso de las entrevistas y los test psicológicos, ¿sí? Entendiendo, digamos, que todos estos aspectos de la entrevista inicial, así como ustedes hacen su primer diagnóstico físico, ustedes ya van delimitando y van proyectando pues el plan que necesita, ¿cierto? El plan de intervención, el plan de acción, el plan de entrenamiento que necesita ese deportista. Así pasa con la entrevista inicial para los psicólogos. Nosotros ya sabemos a través de esas verbalizaciones qué evaluaciones psicológicas puedo emplear y aplicar para poder más adelante tener un diagnóstico. Ustedes también tienen lo mismo, ¿no? También manejan unos test diagnósticos, unos test para probar, ¿cierto? Ese deportista, sus habilidades. Y pues estos se vinculan a los métodos de evaluación sistemática. Mm, También somos científicos, ¿no? Obviamente también tenemos unas formas de aplicar la ciencia, ¿no? En el deporte. Entonces, más que un experimento, suena como todo laboratorio, necesitamos, digamos, que tener al deportista en esas condiciones específicas que necesitamos, en las cuales no va a influir un ambiente, ¿cierto? Deportivo, porque necesito mirar unas características individuales y obviamente necesitaré otras en las que evalúo, ¿cierto? A ese deportista en esas características ambientales naturales que se necesitan, digamos, para entender algunas individualidades. ¿Mm? Por otro lado, tenemos el análisis de los frutos de la actividad del deportista en esos entrenamientos, ¿cierto? Y en la competencia. Entonces, pues obviamente veo el antes, veo o controlo, ¿cierto? O hago seguimiento y veo el después. ¿Listo? Bueno. Bueno, una de las características es que, esperen que está acá todos. Tenemos que atender a esas particularidades del deporte como actividad, ¿sí? Entonces, obviamente, el psicólogo deportivo debe entender, pues, su deporte, ¿sí? En el que está interviniendo. No solo el deportista, sino también, digamos que ese ambiente natural, esas exigencias, esa tensión que puede generar ese ambiente. ¿Mm? Y obviamente, pues, la ejecución, ¿no? ¿Qué necesita ese deportista para poder tener la técnica, ¿cierto? Usar, pues, las diferentes tácticas, ¿sí? Obviamente, qué tipo de habilidades debe, eh, debe trabajar, ¿cierto? Entender un tanto su cognición, ¿sí? En su globalidad. Y asimismo, entender su emocionalidad, ¿sí? La relación de lo general y lo singular de los eventos deportivos, ¿sí? Entonces, no solo puedo ver la particularidad de ese deportista, ¿cierto? Su personalidad, sino que también debo entender la dinámica completa, ¿sí? Con respecto a su deporte, con respecto a su entrenador, ¿cierto? Y a los otros. El papel de los factores ambientales en las investigaciones en el deporte, ¿sí? Entonces, miren, digamos que es un tanto lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Los factores ambientales, ¿qué tanto influyen? ¿Mm? El número limitado de sujetos en los estudios. ¿Mm? Quienes tienen equipos, pues es aún más complejo, ¿no? Porque se suman todas esas individualidades. Bueno, bueno, acá tenemos, digamos que algunos ejemplos de los estudios. Entonces, por ejemplo,
Analicemos el estudio de la atención. La psicología general nos puede brindar algunos test, por ejemplo, como el test de tachado de Toulouse-Pierron. Ese lo vamos a aplicar ¿en qué? Cuando veamos atención. Les digo cómo. Podemos encontrar resultados muy diferentes de acuerdo a la actividad deportiva que analicemos. ¿Sí? Eso no quiere decir que el nivel atencional de los futbolistas es distinto al de los voleibolistas. ¿Mm? Se necesita un volumen, ¿cierto? Y una exigencia completamente distinta a nivel atencional, ¿cierto? También depende de los estímulos, del ambiente, del elemento deportivo, ¿cierto? Del rival, de los compañeros. ¿Mm? En una investigación desarrollada por Han con voleibolistas, nadadores y gimnastas, los resultados fueron muy contradictorios, no discriminando de forma adecuada el proceso de la atención en su relación con variables de rendimiento en esos deportes. ¿Mm? Esta relación resulta diferente en cada una de las actividades por su duración, intensidad y cualidades implicadas. ¿Mm? Entonces, eso no quiere decir que tengan déficit atencional, sino que tienen o hay que un tanto conocer, ¿cierto? Esa modalidad, esa disciplina, ese deporte, para poder de una u otra forma entender cómo debe actuar, ¿cierto? Ese cerebro con relación pues a este proceso cognitivo. ¿Mm? Bueno, obviamente como todas las ciencias tenemos algunas limitaciones. ¿Mm? Y es que hay un limitado número de escalas y test que sean apropiados para un deporte en concreto. ¿Mm? Los test y digamos que las evaluaciones psicológicas están empleadas para la generalidad o para medir procesos cognitivos, procesos emocionales, ¿cierto? Personalidad, ¿sí? Hay unos test proyectivos, pero no hay uno que diga, me va a medir el nivel atencional para tal deporte, ¿cierto? O la tolerancia a la frustración para tal deporte, o el nivel de tensión o el nivel de activación para tal deporte. ¿No? Entonces, pues obviamente eso nos limita bastante. Hay escalas idénticas que son usadas con deportistas de diferentes países sin considerar los cambios culturales. ¿No? No están baremadas en las diferentes culturas o poblaciones. ¿No? Entonces, obviamente, hay unos cambios culturales y hay unos cambios también incluso a nivel cognitivo, ¿cierto? De aprendizaje. Incluso la misma disciplina. Los test que nosotros utilizamos para los españoles, que aunque tengan la misma lengua, ¿cierto? El español, tienen una connotación distinta digamos que, al español que manejamos nosotros acá, pues en Colombia. ¿Mm? Puede que muchos de los aspectos conceptuales sean compartidos, pero hay otros que no. Entonces, obviamente, algunos aspectos que pueden estar allí los podemos omitir o no los realizamos porque tenemos desconocimiento de qué es lo que significa y eso nos va a alterar el puntaje. ¿Mm? Entonces, obviamente, no es que tengamos algún déficit, sino que no están baremados para población colombiana. ¿Sí? Entonces, pues eso también limita bastante. Se emplean las conclusiones de deportistas que son generalmente de un mismo nivel competitivo, como si todos tuvieran el mismo grado de rendimiento. Pasa mucho cuando aplicamos solo a cierta parte de la población, ¿cierto? Y generalizamos los resultados. Y no. Tenemos que ver la individualidad. Las evaluaciones se realizan sin considerar los aspectos situacionales, ¿no? Por ejemplo, la competencia, un previo a la competencia. ¿Mm? Se mantiene un enfoque cuantitativo sin completar los datos obtenidos por medio de otros métodos de investigación. ¿Mm? Por ejemplo, las observaciones y las entrevistas, que aunque sean una parte importante, pues tienen un grado de subjetividad, tienen un grado de lo cualitativo, ¿cierto?
que obviamente pues a veces son incompatibles con lo cuantitativo, ¿cierto? Complementan los informes, complementan los diferentes perfiles que puedan salir entre lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿cierto? Pero ustedes saben pues que uno no permea al otro ni suma al otro. Bueno, el uso de métodos de análisis estadístico no apropiados, ¿sí? Digamos en cuanto a la medición de los resultados. Bueno, el encuadre de la tarea, ¿sí? ¿Con qué tenemos que luchar nosotros para poder un tanto posicionar la psicología del deporte? Primero, con la credibilidad de la psicología. ¿Mm? Mm, mm. Ustedes se han dado cuenta que incluso ustedes lo toman desde allí, ¿no? Desde los resultados, desde las estadísticas. Ustedes lo pueden medir, ¿sí? Es tangible. Mientras que la psicología, la intervención, obviamente también se puede medir, pero pareciera que en el proceso fuera un tanto más complejo entender, ¿cierto? Esa intervención, esas modalidades, esa forma de aplicar una ciencia. Entonces nos toca luchar con eso. Con los conceptos erróneos de la psicología, los prejuicios, ¿sí? A veces digamos que tenemos de pronto tanta confianza, tanta fe, que obviamente en unos resultados de intervención un tanto negativos, pues pareciera que no fuera congruente, ¿no? Entonces tenemos una percepción de que la psicología pues va a enderezar caminos, pero todo depende de muchas cosas bastante circunstanciales, ¿no? De la conciencia de ese personaje, de la conciencia del deportista, ¿cierto? Obviamente el psicólogo debe proponer y debe establecer unos objetivos y unas metas realistas, ¿cierto? Pero a veces nosotros somos un tanto más como ambiciosos, ¿no? Nos ilusionamos fácilmente de pronto con algunos aspectos que no son tan alcanzables, ¿sí? Entonces, pues obviamente nos toca luchar con esos prejuicios. El diferencial del entrenador, digamos que el rol de nosotros en esa jerarquía de pronto que a veces se evidencia en estos escenarios, pues obviamente nosotros estamos no a la par del entrenador, pero sí, digamos que podríamos convertirnos en su mano derecha, por decirlo así. Pero eso no quiere decir que estemos a la par o que nos convirtamos en el entrenador, nos convirtamos en ese coach, ¿no? Sino que obviamente somos el complemento de las diferentes disciplinas que intervienen en ese deportista. Tampoco pues somos la varita mágica, ¿no? Que es un tanto lo que les decía anteriormente. Y formar pues esas falsas expectativas. Además de que cuando nosotros hacemos intervención, ¿sí? Todo depende de la evolución de nuestro paciente, ¿sí? No podemos decir que en un mes, en 2 meses, no, todo cambió. Todo, como les decía, todo depende de la evolución, ¿sí? Pasará 1 año, 2 años, ¿no? Todo depende. Otros tendrán algunas condiciones y unas habilidades impresionantes que fácilmente con la intervención del psicólogo en 1 o 2 meses, pues ya hay un cambio, ¿sí? Ya hay una evolución. Soluciones inmediatas, rápidas y precisas. El psicólogo debe limitarse a sus funciones de trabajo, a su rol de asesor, consejero o consultante. A veces pensamos que el psicólogo es el que nos va a dar la fórmula perfecta para solucionar nuestros problemas. Tiene técnicas, tiene estrategias, ¿sí? Pero obviamente no les va a dar la poción mágica para resolver, ¿cierto? Las situaciones. Todo depende de lo que nosotros construyamos, de lo que nosotros dejemos, ¿cierto? Trabajar con respecto a esas estrategias. Y así vamos a evolucionar. Si no hay una conciencia de dificultades, si no hay una conciencia de que debo cambiar, ¿cierto? O debo fortalecer o debo potencializar, pues es bastante complejo a veces ver unos resultados.
Entonces, por eso nosotros cuando hacemos esa entrevista inicial debemos evaluar ese nivel de conciencia. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son nuestras nuevas áreas de trabajo? Primero, más investigación. Nos falta muchísimo, mucha investigación. Y digamos que a nivel de Colombia, pues nosotros tenemos como esas dificultades, ¿no? Pareciera que no nos gustara el tema de la investigación. Porque obviamente tiene unas exigencias, tiene un seguimiento, un control, ¿cierto? Es indagar, digamos que de una u otra forma aplicar y obviamente en esos intentos fallidos, ¿cierto? Contrastar, ¿sí? Y decir, bueno, ¿esto sirvió o no sirvió de nada? ¿Sí? Y después de tanto tiempo, ¿no? Entonces obviamente pues nos falta muchísima investigación, ¿no? Bueno, acá dice que estudios de selección de talentos e iniciación en edades tempranas, sin embargo, digo yo que tiene que ver con todas las áreas aplicadas al deporte. Bueno, los psicólogos del deporte pues debemos tener varias cosas en mente. Una, pues obviamente procurar mejorar no solo el rendimiento de los deportistas, sino su bienestar, ¿cierto? Ha cambiado. Esto digamos que hace pues unos años era como el rol específico del psicólogo del deporte y su tarea. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta hoy en día, aunque ya haya establecido unos excelentes niveles de rendimiento, ¿cierto? Pareciera que ahorita tuviera más importancia. Ha cambiado un tanto el humanismo y ha sido como más crucial. Y nos importa más esa salud mental, ¿cierto? Su bienestar. Recordar que los deportistas de élite no son la única área de aplicación de la psicología al deporte, pero pareciera que fueran los únicos que tuvieran acceso, ¿cierto? A los psicólogos del deporte. Bueno, continuar el desarrollo desde el punto de vista académico y la práctica profesional. Sobre todo la formación y capacitación. ¿Eso de quién es? Ya. Es que tengo la sesión de Juan abierta. Bueno, continuar el desarrollo desde el punto de vista académico y la práctica profesional. Es decir, un tanto la aplicabilidad de todos esos conocimientos a nivel de especialidad que intervienen, ¿cierto? Y que se necesitan, pues, no, bueno, no quiero utilizar otra vez la práctica, pero sí como la importancia de entender este campo, ¿cierto? A nivel laboral, a nivel educativo, específicamente. Entonces, esto nos va a ayudar a formarnos y a capacitarnos también. Bueno, estas son algunas de las bibliografías. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, Complejo. Mucha información. Bueno, no, un tanto del contexto de la psicología del deporte. ¿Qué quiero que se lleven de aquí como para hacer un concepto un tanto más corto? Pues primero, que se establece como una disciplina, ¿cierto? Del deporte, ¿sí? Estamos abajito del deporte, ¿sí? Porque hay muchas disciplinas que intervienen en el deporte, ¿sí? Entonces, quiero que se lleven eso de allí. Que obviamente su objeto de estudio tiene que ver pues con el ser humano, en esencia, en ese ambiente deportivo, ¿sí? Deportista. Sin embargo, no es a la única persona que se le aplica la psicología al deporte, sino que también pues hay otros agentes que hacen parte, obviamente, de esos sistemas del deportista. Bueno, digamos que tenemos mucha influencia pues europea, que lo más cercano que tenemos con respecto a la psicología del deporte pues es en relación a la historia de psicología del deporte en Cuba, ¿sí? Pues nace a raíz también de la exigencia de los Juegos Olímpicos modernos, ¿sí? Bueno, y con respecto de pronto,
pues a las tareas que tenemos, ¿sí? Y tiene que ver muchísimo con la investigación, con la aplicabilidad en el entorno educativo, ¿cierto? Y obviamente, pues no solo dedicarnos a una sola población, sino que en general todo el mundo debería recibir, pues en el contexto del deporte, pues la especialidad de psicología del deporte. Bueno, entonces son las 8:24. Tomemos un descanso de 10 minuticos. A las 8:34 nos vemos, ¿sí? Para hablar un tanto de la siguiente parte y ya, pues, los dejo descansar. ¿Listo? Nos vemos a las 8:35. ¿Listo? ocho y treinta y Listo, cinco. profe. Ya les escribo acá en el chat. Vale, profe, gracias. Vale, profe.
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Ya desayunaron? Sí, profe. ¿Alcanzaron a desayunar? No, mentiras. Ya vamos a acabar. Bueno, entonces, para esta segunda parte, A tomar el quinto. el tintico, ay, qué rico, sí. Entonces, pues, la idea es como que entendamos un poquito la psicología del deporte y sus campos de acción en esta parte. ¿Listo? Entonces, las definiciones que proponen Cunat, Antonelli Salvini, Tomás, en otro idioma, Lauter y Valdés, están centradas en el deportista. Es decir, la psicología del deporte está dada desde, obviamente, los fenómenos que puedan darse desde esa individualidad, ¿cierto? Y está enfocada, obviamente, pues en el deportista, ¿cierto? Y sus características individuales, su personalidad, su cognición, su comportamiento, su emoción. ¿Mm? Por otra parte, Dócil, que es un gran referente, digamos, para mí es un gran referente teórico y me parece bastante actualizado, ¿sí? Por eso muchas de las teorías o muchos de los aspectos que vamos a ver durante las sesiones están basadas en este autor, en este psicólogo del deporte. Y entonces él dice que tenemos aquí en gran medida la relación como de lo psicológico, ¿cierto? Y las ciencias de la actividad física y el deporte, ¿no? Que obviamente van a permear, ¿cierto? O tienen, digamos que, en congruencia la psicología del deporte. Entonces, por un lado, desde la psicología, tenemos una psicología básica y una psicología aplicada. ¿Listo? Es un tanto el resumen de lo que les hablé, ¿cierto? Ahorita es la primera parte. En la psicología básica nosotros tenemos la psicología experimental, ¿cierto? Que nos ayuda a entender un tanto los fenómenos psicológicos, ¿cierto? Desde lo científico, ¿no? Como su nombre lo dice, desde los experimentos. ¿Mm? La psicología evolutiva, ¿sí? Las diferentes edades en la población, los ciclos evolutivos, ¿sí? La infancia, la adolescencia, la adolescencia, también digamos que estos aspectos infanto-juveniles, ¿no? O sea, y esos cambios, ¿no? Por otro lado tenemos, pues obviamente, todos los aspectos psicológicos desde el adulto joven, ¿cierto? Adulto y el adulto mayor. ¿No? La psicología fisiológica, muy clínico, muy a nivel neurológico, ¿sí? Que nos ayuda a entender, pues entonces, qué procesos fisiológicos, químicos, físicos, ¿no? Pueden darse, pues, a nivel cerebral. ¿Mm? Y la psicología social, en relación, pues, también, digamos que a los otros. Dentro de la psicología aplicada, pues tenemos la psicología educativa, la clínica, ¿cierto? De la salud, la psicología, organizacional, ¿sí? Acá le llaman industrial del trabajo y organizaciones. Y obviamente tenemos la psicología de la actividad física y el deporte. Dentro de la psicología aplicada, pues falta la educativa, falta la jurídica, ¿cierto? Bueno, en fin. Y por otro lado, también dentro de las ciencias de la actividad física y del deporte tenemos unas ciencias de información deportiva y otras empresariales y el deporte, ¿cierto? También tenemos, pues, obviamente, unas interdisciplinas, ¿cierto? Que interceden allí. La medicina, fisiología deportiva, ¿cierto? Biomecánica deportiva, la sociología deportiva, el derecho deportivo, ¿cierto? Y también, pues, obviamente, todo el enfoque de entrenamiento deportivo. Bueno, y me faltó ciencias de la educación y el deporte.
es un tanto, digamos que la estructura que él trata de identificar. ¿Mm? Weinberg y Gould, digamos que denominan la psicología del deporte desde estos aspectos un tanto experienciales, ¿no? Digamos que al principio, cuando nosotros, bueno, digamos que dentro de los antecedentes de la psicología, obviamente se proponen muchos ambientes de laboratorio. Sí, obviamente porque para poder entender las diferentes disciplinas se necesita tener eh, experimentar, ¿sí? Para poder llegar a teorías, para poder llegar a conclusiones se necesita experimentar. ¿Mm? Y obviamente Weinberg y Gold definían la psicología del deporte como aquellos, digamos que aquellas condiciones que incluso pueden ser naturales y condiciones de laboratorio, ¿cierto? Se medían los fenómenos psicológicos, ¿no? La medición de los fenómenos psicológicos. Becker en el 2001 entonces va más allá y dice, hay unos aspectos incluso de la personalidad que intervienen, ¿cierto? En la psicología del deporte, bueno, que se intervienen dentro de la psicología del deporte. Dócil identifica entonces una definición un tanto más sistémica, es decir, coge los aspectos cognitivos, los aspectos de la personalidad y la emoción, y obviamente la ejecución, ¿cierto? Con unos ambientes deportivos. La APA en el 2005 es más estructurada, ¿cierto? Y pone, digamos que unos criterios de evaluación. Entonces, identifica entonces al deportista, obviamente sus cualidades individuales, ¿sí? Que dentro de ellas está la cognición, la personalidad, la emoción, el comportamiento, la conducta, y obviamente unas del deporte. ¿Sí? Entonces, es muy, como les digo yo, los pone como en bloque. ¿Mm? Y pues obviamente estamos allí. ¿Mm? Entonces, bueno, aquí hay algunos objetivos que plantea pues el APA y Weinberg y Gold. Más adelante creo que tenemos, bueno, no puse aquí, pero pues un tanto cercanos a lo que se quiere actualmente. ¿No? Lo que les digo, hay muchas definiciones, hay muchas teorías, hay muchos modelos, entonces obviamente conociéndolos, ¿sí? El psicólogo del deporte pues va a tomar, ¿sí? Alguno de ellos, los va a implementar en sus estrategias y obviamente pues los va a definir dentro de sus perfiles profesionales. ¿Mm? Es un tanto lo que ustedes también hacen con respecto a los modelos, ¿cierto? Pedagógicos, de entrenamiento y que obviamente ustedes aplican dependiendo también, digamos que de la funcionalidad, ¿m? Y de su deportista y bueno, del entorno, bueno, o del deporte. Bueno, el primer objetivo, según la APA, pues es ayudar a los deportistas a utilizar esos principios psicológicos para poder mejorar su rendimiento. ¿M? ¿Qué dice Weinberg y Gold? Comprender esos efectos de factores psicológicos que afectan el rendimiento físico de los individuos. ¿Mm? Entonces, para la APA, ¿cómo entonces, tiene como, o sea, reconoce sus habilidades para poderlas aplicar? ¿Mm? Y mejorar? Y otro, cómo de pronto hay unos efectos, ¿cierto? En esas habilidades para poder corregir, ¿no? Y un segundo objetivo para la APA es comprender cómo la participación en el deporte, ejercicio, actividad física afectan el desarrollo psicológico del individuo, su salud, su bienestar a lo largo del ciclo vital. ¿Mm? Entonces, cómo digamos que esa dinámica ejerce un cambio en el deportista. ¿Mm? Pero para Weinberg y Gold, un segundo objetivo es comprender los efectos de la actividad física sobre el desarrollo psicológico. Al revés, ¿no? Bueno, sin embargo, pues la idea no es casarnos sino con alguna teoría, sino que entenderlas para poder de una u otra forma nosotros aprender, ¿cierto? De cada uno de ellos. ¿Sí? No, sin embargo, pues obviamente ustedes saben que nosotros a veces adoptamos un solo modelo y nos quedamos allí. Bueno, ¿qué es lo importante de pronto de estos aspectos? Conocer la generalidad para poder, digamos que, identificar la puntualidad.
¿cierto? Lo específico. A esto quiero llegar hoy. La psicología tiene muchas formas de aplicarse, ¿sí? O digamos que de entenderse. Una primera por su función. Entonces, en el deporte de rendimiento, ¿sí? Obviamente interviene en el deporte profesional, en el deporte de alto rendimiento, en el deporte de otros niveles de rendimiento. En el deporte de base e iniciación, ¿sí? Tiene cabida en la actividad física, tiene cabida en el deporte escolar y universitario y en el deporte comunitario. Y obviamente, pues unos aspectos que son un tanto más generales, que es el deporte para todos, el deporte para personas con necesidades especiales, ¿cierto? Para poder entender, pues obviamente lo particular y lo general. Por otro lado, dentro también de sus funciones, obviamente atendiendo, digamos que como a su población, va a tener, digamos que unas funciones específicas con respecto también a su población, ¿no? Una primera es la evaluación y el diagnóstico, que es identificar pues esa conducta, estudio en sus diferentes variables de respuesta y en aquellas que la mantienen o la controlan, ¿sí? Miren que esto está pues muy centrado en la conducta. Dentro de las funciones también tenemos la planificación y el asesoramiento, ¿sí? Que es ofrecer la información y orientación a las personas aquellas vinculadas, ¿cierto? Con esa actividad física. Pero pues está, el planear y el asesorar pues es bastante grande, ¿no? Acá digamos que es una forma de reducida de comprenderla. La intervención, ¿sí? Uno, pues se suscribe, bueno, se direcciona al entrenamiento psicológico para el deportista, ¿sí? Pero también ayuda, ¿cierto?, a complementar con la formulación de esas estrategias psicológicas para poder analizar, diseñar y modificar ese comportamiento. Entonces, conducta, comportamiento, ¿cierto? Seguimiento y control. Dentro de la educación y la formación, pues obviamente transmitir contenidos sobre la actividad física y el deporte dirigido a las personas relacionadas con dicha actividad. Entonces, algo así como capacitación, ¿sí? Y orientación. Y obviamente, pues aquí hace falta muchísimos aspectos más que puede hacer el psicólogo deportivo. Otro es la investigación. A través, digamos que de esos resultados que se obtienen, positivos e incluso negativos, de esos planes de intervención, pues obviamente eso también aplica para entender, ¿cierto?, qué tan efectivo es o no esa intervención. Y eso también nos ayuda pues a hacer parte de las investigaciones. Bueno, en relación a otras ciencias del deporte. Entonces, con relación pues a la ciencia del deporte y la teoría del entrenamiento deportivo, tenemos, digamos, el mismo objeto de estudio, ¿cierto? Es nuestra piedra angular. En este enfoque, pues obviamente el deportista es el actor principal, ¿sí? Nosotros tenemos en común y es que también hacemos un entrenamiento, ¿sí? Adaptación al rendimiento, no solo físico, sino también mental. Atendemos a una relación bastante interesante que es el cuerpo y la mente, o lo que llamamos pues a nivel cerebral, ¿sí? Entendiendo, digamos, que estas relaciones siendo coherentes, porque a veces nosotros pensamos una cosa y el cuerpo hace otra, ¿cierto? Porque a veces tenemos, digamos, que esa disfuncionalidad en la comunicación a nivel autoperceptivo, ¿cierto? Que pareciera que a veces pensamos una cosa y hiciéramos otra. Bueno, los entrenadores incluyen la preparación psicológica. A veces ustedes no se dan cuenta, pero la están ejerciendo, ¿sí? Puede que esté mal direccionada, porque pues obviamente no se les exige que sepan de psicología, ¿no? Entonces, pues vamos a tener aquí, ¿cierto?, algunas de los tips, algunas de los criterios para poder trabajar la psicología
en su deporte, ¿no? O con sus deportistas. Bueno, con relación a la medicina o fisiología del deporte, nuestro factor energético como eficacia del rendimiento. Y ustedes saben que el cerebro controla ese factor energético. Obviamente, nosotros cuando tenemos unas dificultades en esa comunicación, ¿no? Entre mente y cuerpo, pues obviamente no controlamos, obviamente, las disposiciones que necesitamos para poder ejercer ciertos movimientos, ¿cierto? Nos desgastamos a veces mucho en la activación, ¿cierto? Específicamente. Y tenemos como esa percepción un tanto mal proporcionada para poder ejercer, ¿cierto? Esa eficacia. Los psicólogos han abordado trastornos psicológicos y psiquiátricos, ¿sí? Que a veces se originan por el deporte. Entonces, ¿qué otro, digamos, bueno, tenemos, digamos que una relación bastante complementaria y es con respecto a los temas de obesidad, sedentarismo y problemas alimenticios en el deporte. Muchos que son dados por la comorbilidad con la ansiedad, la depresión, ¿cierto? Y otros trastornos alimenticios. La hipertensión, diabetes, ¿cierto? Y personas que son infartadas. Estas enfermedades tienen también, digamos, que ver con unas malas prácticas, ¿no? De la actividad física, ¿cierto? El mismo sedentarismo, ¿no? Tiene también, digamos, que unos aspectos a nivel mental y psicológico que intervienen allí, que son bastante complejos, que a veces no los dejan ni siquiera determinar unos aspectos de trabajo voluntario, ¿cierto? Y que obviamente repercuten en ese estado físico, ¿sí? Bueno, digamos que son algunos de los aspectos que nosotros podríamos a grandes rasgos identificar. Bueno, en psicología del deporte y la biomecánica, que aunque no uno dijera, uy, están súper alejados, no. La técnica como elemento indispensable, ¿cierto? Muchos de los aspectos comportamentales y conductuales están dados por esa disposición que incluso ejerce el cerebro sobre el cuerpo. ¿Sí? Esa percepción, autopercepción, esa, esperen porque se me olvidó, ese autoconcepto a veces que nosotros, o ese mapeo que tenemos nosotros, sobre nuestro cuerpo mismo, hace cambios en las estructuras del movimiento. Entonces, esta herramienta que el deportista usa para corregir un movimiento determinado, ¿cierto? Nos ayuda de una u otra forma a dinamizar, ¿cierto? Las estructuras, que se emplean para los diferentes movimientos. Cuando nosotros tenemos como esa incongruencia, esa mala comunicación que les decía inicialmente, obviamente va a generar unas condiciones erróneas, ¿cierto? A nivel postural incluso. Bueno, un aprendizaje concreto o alternación de los esquemas mentales puede condicionar su rendimiento. Si ustedes se dan cuenta, cuando a veces corregimos y corregimos y corregimos, ¿cierto? Sí, digamos que ciertos movimientos, ciertas técnicas, y las medimos y digamos que las personas vuelven y de pronto en esa medición de los movimientos se identifican, se ven, ¿cierto? Se graban porque a veces digamos que lo tenemos que hacer a través de videos y no se corrige, pues algo está pasando allí que tiene que ver con esos esquemas fundamentales y que no se instauraron bien. Entonces, pues corregirlos a veces es bastante costoso, bastante complejo, porque está determinado incluso a nivel de neurodesarrollo, ¿cierto? Que pues obviamente interviene allí. Y relación, otra vez, digamos que condicionamos la relación entre cuerpo y cerebro, cuerpo y mente.
Con respecto a la sociología del deporte, ¿sí? Sabemos que tiene un conocimiento de carácter social, la psicología interviene en la relación entre los grupos y los sistemas, ya lo vimos, en las diferentes relaciones, ¿cierto? Digamos, individuo-individuo, individuo-grupo, ¿cierto? Y esto también puede pasar pues con los diferentes actores, ¿cierto? En el deporte. Aborda temas como la violencia, la agresividad, el liderazgo, la socialización. Con respecto a otras ciencias de la educación, ¿sí? Obviamente, pues tenemos ese enfoque que es el comportamiento humano, obviamente pues aplicado a esa situación educativa y a los ámbitos educativos. También digamos que tenemos esa congruencia en el contexto educativo, ¿cierto? Que también trasciende, ¿sí? De este contexto de lo escolar, ¿sí? Y se evidencia pues en las diferentes áreas de la vida de ese ser humano. Contextos formales o informales. La relación enseñanza-aprendizaje, que es actualmente lo que vivimos. Con respecto a las ciencias empresariales, estamos formando profesionales. De una u otra forma, pues en eso trabajan, ¿no? Los deportistas a veces no lo deben, las personas no lo ven como ese campo de acción laboral, sino que lo ven como si fuera, pues ojalá fuera así, ¿no? Como ese disfrute, ¿cierto? Como algo más de recreación, del tiempo libre, ¿no? Sin embargo, obviamente para poder nosotros subsistir, tenemos que tener como ese plan B, ¿no? Y pareciera que el deporte no tuviera como esa definición, sino obviamente se le diera como el soporte a grandes élites, ¿sí? Específicamente. Bueno, modelo empresarial, relaciones humanas, ¿cierto? Mejorar el rendimiento de todo el organismo administrativo. Pues, bueno, digamos que esto es un tanto lo que corrobora lo que ya he dicho. Y el management moderno, ¿cierto? Todo el tema de administración moderno para gestores del deporte. Muchas personas se animan incluso a estudiar después psicología del deporte. Bueno, en cuanto a las ciencias de la información, pues sabemos que obviamente estamos mediados por la publicidad, por los medios de comunicación, por algo que tenemos que trabajar bastante y que pues obviamente hoy en día pues es el boom, ¿no? Y es la aceptación de la psicología del deporte, ¿sí? La importancia que tiene con respecto a la salud mental, tanto de los deportistas como de los entrenadores y como todo el cuerpo administrativo, técnico, ¿cierto? Interdisciplinario. Y el rol del psicólogo, ¿cierto? Para que sea reconocido. Eso sería con respecto a las diferentes ciencias del deporte. Bueno, creo que hasta aquí ya. Ya acabamos, ¿sí? Sí. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien. Mucha información. Información necesaria. Bien, profe, bien. Sí, yo sé que estas primeras clases son así todas, ay no. Bueno, esta primera es un tanto ruda. Mucha información. Bueno, ¿qué vamos a hacer para esta sesión? Yo ya me veo como dentro del trabajo autónomo van a tratar de realizar su propia definición de psicología del deporte. Yo les voy a poner ahí un foro y ustedes van a decir, para mí la psicología del deporte es esto, esto, esto y esto. Una ciencia, una disciplina, una especialidad. Bueno, como ustedes de pronto puedan reconocer las características o reunir las características que yo les acabé de mencionar, ¿sí? Es un ejercicio pues bastante, bueno, fácil, ¿cierto? Traten de pronto de no copiarse de alguna definición, sino ustedes construyanla, ¿sí? Yo lo que voy a evaluar es su participación. Obviamente debe tener un buen contenido, ¿no? Tampoco pues es escribir así algo por escribir.
sino que también tenga un fundamento, ¿sí? Y un tanto, pues el fundamento, ¿cuál es? La estructuración que ustedes van a hacer con relación a esa definición, ¿sí? Van a proponer para ustedes qué es la psicología del deporte. ¿Listo? Bueno, preguntas, inquietudes hasta aquí. ¿Cómo van? Bien, profe, pues no tengo ninguna pregunta por ahora. ¿No? Si sabían de pronto todos estos conceptos o relaciones de la psicología del deporte o no tenían ni idea. Pues, profe, un poco por encimita. Diego sí sabía algunas cosas que ya habías trabajado. Diego sí conocía. Sí, claro, pues ya se había abordado algo, sí, pero pues siempre es bueno Hacer el repaso. volver a recordar eso. Sí, Hacer el repaso y volver a conocer. Bueno, lo que les decía, ahorita es bastante, digamos que rudo en la medida en que son muchos conceptos, muchas de las características, obviamente, digamos que de entender posicionar la ciencia, ¿no? Dentro de otras ciencias, ¿no? Identificar pues su rol dentro del deporte, que es un tanto lo que ustedes están estudiando, ¿sí? Hace parte pues de las dinámicas de la cultura física y el deporte, ¿sí? Y no tanto de pronto como darle la importancia, porque bueno, digamos que todo depende también de sus roles, ¿no? Pero sí conocerla, tener las estrategias, poder aplicar algunos de sus técnicas, conocer alguna de las evaluaciones psicológicas o neuropsicológicas, obviamente para que cuando ustedes hagan sus diagnósticos, tengan sus deportistas, puedan fácilmente elegir, ¿cierto? O proponer dentro de las intervenciones, si algún día tienen la oportunidad de trabajar con sus psicólogos deportivos, y obviamente ayudar, apoyar, ¿no? A ese deportista que está en construcción o que necesita, digamos que algún tipo de apoyo. ¿Sí? Eso es ayuda, ¿no? Específicamente. No se van a convertir, pues obviamente, en los psicólogos deportivos con solo la asignatura. Tendrían que estudiar otra vez psicología y hacer la especialidad, pero bueno. Es como el conducto para poder volverse psicólogo deportivo. Bueno, yo les conté un poquito del enfoque que le vamos a dar a las clases, a las sesiones. Obviamente, pues esta primera no tiene un componente particular con respecto a lo práctico. Sin embargo, sí necesitaría para que dentro de 8 días algunos de ustedes enciendan la cámara, entonces para que tengan pues esa disposición, ¿sí? Y puedan participar. La siguiente sesión pues vamos a ver un poco de sensación, qué es el proceso de sensación, a qué se refiere, de qué se trata y cómo lo vamos a entender desde los diferentes deportes, ¿sí? Que obviamente ustedes ya me mencionaron. Y bueno, pues eso es un tanto lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Hoy solo quería que viéramos un tanto las teorías, las disciplinas, otras ciencias en las que interviene la psicología del deporte, quiénes son como los referentes teóricos pues que iniciaron con esta especialidad, cuáles son sus influencias, ¿cierto? Sus objetivos, las tareas que tenemos para poder, digamos que de una u otra forma, formalizar, ¿cierto? El psicólogo deportivo, ¿sí? Y oficializar, digamos que la necesidad de tenerlo en los diferentes entornos.
deportivos, ¿no? Específicamente. Bueno, eso es un tanto lo que les quería compartir el día de hoy. La tarea es esa pequeñita que ustedes definan. Eso va a estar en un foro que ustedes definan que es psicología del deporte. Y ya, ¿listo? Si quieren pueden hacerlo ahorita. Tienen ahí guardado su borrador y yo ya les voy habilitando el espacio para que lo puedan hacer. ¿Listo? Y salgan de esa actividad ya, rápido. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna observación o no. No, profe, no, señora. Listo. Hoy fue un poquito más corto, sin embargo, en la siguiente sesión, pues sí nos vamos a demorar un tricito más. Bueno, aprovechen el tiempo que tienen y nos vemos entonces dentro de 8 días. ¿Listo? Profe, ¿eso va a ser por Moodle? Sí, sí, el foro por Moodle. ¿Alguno no tiene Moodle todavía? ¿O ya todos? Creo que ya todos, profe. ¿Sí? Sí, profe, ya aparece Profe, a mí me lo actualizado incluso. habilitaron hasta ayer. ¿Hasta ayer? Ah, Ayer, listo. sí. Ok. Brandon, ¿decías? Sí, profe, que ya aparecía actualizado y todo. ¿Sí? Ah, bueno, listo, Brandon, Señora. bien. Omar, ¿tiene dificultades con...? También me lo habilitaron ayer, Ah, profe. listo, hasta ayer les actualizaron. Listo. Sí. Listo, Lina, sí, ya puedo ingresar y creo que Rosa también. Pues digamos que yo Sí, profe. hasta ayer también. Sí, ya tengo. Ajá. Ah, listo, súper. Ah, bueno, me alegra porque a veces eso es complejo, ¿no? Porque en semestres anteriores sí tenía que enviarles a los correos algunos o algunos tenían que hacerme las entregas por correo. Creo que alguna vez le pasó a Brandon también. Entonces, Uy, pues era sí. mitad y mitad. Era mitad y mitad porque a veces a uno se le pasaban los correos y no se revisaban las actividades. Entonces, pues sí, bien, súper. Listo, chicos, entonces, bien, me alegra por ese lado el tema del Moodle, entonces pues ya todos pueden participar. La sesión anterior yo les dejé como unas participaciones respecto a la asignatura, las expectativas y si estaban de acuerdo o no con las condiciones o los acuerdos que, que dejamos desde la primera, en el acta de inicio, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, eso es como un repasito de lo del Moodle para que vayan mirando y trabajando desde allí. Y ya hoy, con respecto a la actividad, pues es la definición de psicología del deporte con sus propias palabras, ¿sí? Algo pequeñito allí para que puedan hacer sus recorderis. Eso queda en semana 2, ¿sí? Uh-huh. Sí, señor, semana 2. Sí, sí, sí. Listo. No sé si tengan más dudas, inquietudes. ¿Saben algo de Rosa? ¿O nadie sabe nada de Rosa? ¿No? Profe, pues yo le envié un mensaje a Rosa y no le llegan los mensajes. Ah, bueno, listo. Bueno, ya, pues el día de hoy terminó, digamos que el encuentro sincrónico. Entonces, tener en cuenta, pues ahí ustedes saben que la participación y obviamente la asistencia, pues van a ir rodando. Bueno, esperemos a ver qué nos cuenta Rosa más adelante. Bueno, listo, ahora sí, chicos. Cualquier duda, inquietud, pues yo voy a estar acá trabajando hasta las 5 de la tarde. Obviamente nuestra clase va hasta la 1. Si tienen alguna duda, inquietud, alguna asesoría, pues obviamente me lo hacen saber y acordamos el encuentro. A través del mismo link de la clase también lo podemos trabajar. ¿Listo? Ahí como para hacer los anuncios parroquiales. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces juicioso, nos vemos dentro de 8 días. Listo, Gracias, profe, profe. gracias. Buen día. Bueno, que estén bien. Gracias, Hasta luego, profe. profe.
Bueno, Gracias, profe. chao, Buen feliz día. tarde. Igualmente. Chao. Chao a todos.